Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a la Pizarra de Olivares. He denominado así esta serie de vídeos o cursos que estoy dando tanto aquí en la plataforma de tears.com como en mi canal de YouTube, que también he dado otra serie de cursos relacionados con el mundo de las finanzas. Bien, lo que les comentaba en el curso introductorio era precisamente que ya una vez visto las operaciones financieras como esta parte de lo que era el mundo, de lo que era la introducción al mundo de la matemática financiera, ahora vamos a entrarnos más a la aplicabilidad de esas operaciones financieras que vimos, cuál es su aplicabilidad en el día a día dentro de lo que es el sistema financiero, el sistema bancario. Y eso es lo que nos trae hoy, o nos ha traído hoy a este encuentro. Precisamente cuando hablamos de rentas, vamos a ver cómo la aplicabilidad de este tipo de operaciones es lo que realmente ocurre en el día a día, en el sistema financiero, en el sistema bancario, en el sistema informal financiero inclusive. ¿Ok? Pero entonces veamos cómo funciona. La agenda que vamos a desarrollar entonces el día de hoy es eh, precisamente la siguiente. Vamos a definir qué son las rentas, cuáles son los elementos presentes en las rentas y cómo se clasifican. Entendiendo bien la clasificación de las rentas, teniendo claridad en cómo funcionan las rentas, nos va a ir mucho mejor en la parte práctica, ¿okay? En los ejercicios. Ojo con eso, repito, no avancemos hasta que entendamos bien en qué consiste esa clasificación. Porque cuando estemos viendo los ejercicios prácticos vamos a darnos cuenta que si cualquier detalle en cómo identificar este tipo de renta es lo que nos va a permitir adentrarnos o abordar el ejercicio. Muy bien. Para definir las rentas, comencemos. La definición de las rentas. Aquí traje una definición que da el profesor Edgar Achón. Edgar Achón, este libro de matemática financiera es un libro con el cual es la primera edición que salió publicado en la Universidad de Lausanne en la Facultad de Economía, la Facultad de Ciencias Económicas, y en el año 2006 Edgar Achón define en este libro las rentas como un conjunto de pagos o ingresos realizados o percibidos en periodos diferentes y originados en una misma operación financiera. Existen operaciones que dan origen a pagos periódicos o que generan ingresos. Todo depende del punto de vista del análisis. Recuerdan que cuando hablamos de operaciones financieras decíamos, bueno, para analizar las operaciones financieras tenemos que analizarlas desde el punto de vista bien sea de la actualización o de la capitalización. Ok, bueno, aquí ocurre lo mismo. Para analizar las rentas tenemos que también pararnos y decir, bueno, ¿cómo lo estoy analizando? Como uno de los agentes que recibe un pago o es por el otro lado aquella agente o persona o entidad o institución que genera un ingreso. Lo cierto del caso es como, independientemente de ese análisis, ese conjunto de pagos o ingresos realizados o percibidos en periodos diferentes y originados en una misma operación financiera es lo que se le denomina una renta, es lo que se conoce así como una renta. Conjunto de pagos realizados en periodos diferentes, pero originados en una misma operación financiera. O el conjunto de ingresos percibidos en periodos diferentes y originados en una misma operación financiera es una renta. Ejemplo de esto, señores. Bueno, los préstamos bancarios, por supuesto. Un préstamo a corto plazo, un préstamo a largo plazo, a la final me genera un conjunto de pagos que tengo que hacerle al banco, a la institución financiera, y que mes a mes debería ir haciendo el pago en cierto tiempo, durante cierta duración, pero fueron originados en una misma operación financiera, en una sola operación financiera. Por lo tanto, hay un conjunto de pagos presentes, ¿ok? Por lo tanto, se convierte en una renta porque están presentes no solo los elementos de la operación, como es el capital, el interés y el tiempo, N, sino que también van a estar presentes otros dos elementos que lo vamos a ver más adelante. Préstamos bancarios, repito, es un ejemplo
buenísimo de lo que es una renta. Eso me está generando entonces a mí una serie de pagos, amortizo capital, estoy pagando parte de esa cuota que pago es un interés, la otra parte se va a amortizar el capital, entonces me queda un saldo pendiente de pago. Bueno, de eso es lo que vamos a hablar aquí, de eso precisamente. Otro ejemplo de renta, bueno, los pagos presentes en la operación, en una operación de venta, de compra-venta a plazos, ¿okay? Repito, préstamo para vehículos, por ejemplo. Los intereses que se generan por ser tenedores de bonos. Si usted es tenedor de un bono de deuda pública o de deuda privada y que se generan intereses semestre tras semestre o trimestre tras trimestre o mes a mes, esos intereses se pueden percibir como una renta. ¿Okay? Los flujos de caja que genera un proyecto durante toda su vida útil es una renta. No solamente tienen que ser flujos de caja uniformes o constantes, del mismo valor, no, eso es imposible. Pueden ser variables esos flujos de caja, pero que periodo tras periodo son una están generándose en la vida útil del proyecto y por lo tanto se pueden ver como una renta. Los dividendos anuales correspondientes a una acción común también. Los costos de operación y mantenimiento de un activo también. ¿Ok? De eso es lo que vamos a hablar entonces en este curso, específicamente de renta. Vamos a ver ahora cuáles son los elementos presentes en la renta y cómo es su clasificación en los siguientes vídeos. Así que continuamos.